Vienen cabalgando en chivos, pisotean la cruz, están hechos para ser rebautizados en nombre del demonio, entregan sus ropas al demonio, besan las partes traseras privadas del demonio y bailan en círculos espalda contra espalda. Alta Extrañeza. Estamos en otro podcast de Alta Extrañeza, el Mago Miller Y el Hechicero Villa. Hoy nos toca hablar de otro libro medieval. En este caso es el Malleus Maleficarum. Ya, güey, con el puro nombre, el título Sí. está bien gacho, güey. Está feo. Es de las cosas más feas que he investigado, entre comillas, digamos. La traducción del Malleus Maleficarum al español de latín significa martillo de las brujas. Vamos a adentrarnos en el contenido. El Malleus Maleficarum, un libro publicado en 1487 en Alemania por Enrique Kremer. Nunca vas a escucharlo como Enrique, pero significa Enrique, es Heinrich. Ok. Heinrich Kremer, un inquisidor nacido en 1430. Y ese libro fue coescrito con un fraile franciscano llamado Jacob Spenger. Ese es un libro que se comprende de 3 secciones. Cada una de ellas nos presenta preguntas específicas y se responde a sí mismo con argumentos contrarios. De este libro hay poco de original, ya que es una recopilación de creencias y prácticas que ya existían. Este libro tuvo un impacto enorme, ya que sobre él se llevaron a cabo las ya conocidas cacerías de brujas por Europa, que tuvieron una duración de 200 años. Periodo de terror, ya que la Inquisición en ese tiempo no era demasiado investigadora, o sea, no se dedicaba a... No era policía mexicana. No era policía mexicana, o sea, ella es bruja y ya. Hay que aplicarle Sí, castigo. hay que ir por ella porque, ¿verdad? Y por casi cualquier cosa, alrededor de 800,000 y 100,000 inocentes fueron llevados a juicio por brujería. No sé si vayas a entrar en esto más adelante, pero ¿cómo se juzgaba, güey? Así, sí. Es Ah, una ok. parte del libro. Ok, entonces vamos a ver más adelante. Según las investigaciones, alrededor del 80% de ellas eran mujeres y al menos la mitad de ellas tuvieron la mala fortuna de sufrir por las llamas y la tortura. Los más importantes teólogos de la época de la Inquisición condenaron el contenido del libro por recomendar prácticas carentes de ética y ser ilegales, a la vez que la demonología dentro de él chocaba con la ya existente. A la bestia. O sea, el libro no era aceptado por la iglesia. Pero lo escribió un fray, ¿no? Sí. Y Lo un que inquisidor. pasa, él tenía el puesto de inquisitor, sí. ¿El inquisidor qué es, güey? ¿No es el vato que te expía te expía los... El inquisidor en ese tiempo, haz de cuenta que era el encargado de llevar justicia, digamos. Como lo podemos... Sí, o sea, Es el que te castiga. castigador. Porque por eso ahora el Es el que término te inquisidor... flagelaba, es Sí, el que... pero ok. por herejía. Se dedicaba... Como la guerra del narco, digamos que los... como las guerras, Ajá. buenos y malos. Los herejes son los malos, los inquisidores son los policías que van Ok, a por ok, ellos, ok. ¿no? Pero este libro iba precedido por una bula papal del Papa Inocencio. La bula papal es un texto, como un tratado o algo así que escribe el Papa, que es lo equivalente como si el rey hubiera escrito un Ya. un O sea, comunicado. un memo. Ajá, exacto. Esta llevaba por nombre la Summis Desiderantes Affectivus, que dice lo siguiente, eso es un fragmento. Cualquier persona de cualquier sexo desconoce obra de su propia salvación y extraviada de la fe católica que se haya abandonado a sí misma a demonios, íncubos y súcubos y por sus embrujos, encantamientos, conjuros, hechizos malditos y otras artes, enormidades y ofrendas horrendas que haya asesinado a infantes, incluso en el vientre materno, así como la prole del ganado que haya arruinado los productos de la tierra, a las uvas de la viña, la fruta de los árboles, etcétera, etcétera. O sea, se relaciona así como
puros hechizos y cosas así. La bula iba en contra de la brujería. En ese tiempo la brujería sí era un problema para la iglesia, pero no era como el problema. ¿Sí me explico? Sí se consideraba que había brujas, O sea, pero sí no sabía era el de problema los- principal de la iglesia. Ah, ok. Este texto lo puso en el libro. Y ahorita vamos a ver dónde. Dio la aprobación a la Inquisición para continuar corrigiendo, castigando y purificando. La bula era auténtica, pero no se sabe si Kremer falseó la documentación, aunque no le sirvió de mucho porque no consiguió el apoyo que esperaba. Cabe destacar que la Summis Desiderantes fue publicada 3 años antes de la publicación del libro y estaba incluida en casi todas las ediciones. La bula insinuaba que las brujas eran reales y que el libro contenía la bendición del Papa. Este fue puesto estratégicamente por Kremer casi en medio del libro, porque sabía que si lo ponía en al inicio o en algo muy destacado, pues todos iban a relacionarlo con que esto no tiene nada que ver. Ya que la bula en ningún momento menciona nada sobre el martillo de las brujas. O sea, en ningún momento da una aprobación. Ah, la Simplemente bestia. es un texto sobre brujería que lanzó una Sí, bula sí, sobre sí, brujería. sí. Y este Que vato fue lo manipuló sí, para. que fue escrita 3 años antes de que él escribiera su libro. A la bestia, pero lo ocupó como base. Ajá, él dijo, no, pues es que aquí el Papa dice esto. No está permitido. Ajá, sí, o sea, tengo la bendición del Papa. Válgame, güey. Otro caso en donde manipulan. Manipulación de información. También cuenta con la aprobación de varios eruditos de la universidad más prestigiosa en ese tiempo. Pero se cree que son falsificaciones, ya que ninguno había leído el texto con detenimiento. Y varios, tiempo después, expresaron no haber recordado firmar el libro. O sea, firmar. Al final creo que es donde viene como las Donde... aprobaciones, todo eso. Nadie recuerda haber leído bien el libro. Y a algunos que vienen ahí escritos, nadie recuerda haber firmado ese libro. A la bestia. La única persona que sí lo leyó lo encontró problemático y mencionó que era un libro que nadie debería leer. Yo todavía ni lo empiezo a leer, güey. Ya digo como que bestia. Está güey. muy... Y Ya con las bases. vi la güey. historia. Él, Kremer, llegó a un poblado donde había muerto un caballero. Entonces él quería acusar a una señora que había finado al caballero por medio de brujería. Y él era su argumento, no tenía bases, no tenía absolutamente ninguna base de nada. Su argumento era de es brujería, es brujería, es brujería, es brujería. Y no logró hacerle nada. Entonces nomás quedó en ridículo ante todos y fue desterrado de ese pueblo. O sea, como que lo echaron del pueblo. Y a partir de ahí, tiempo después, él es que comienza a escribir el martillo de las brujas, porque se queda con el rencor anterior. El libro destaca por su contenido sexual, ya que se creía que era algo típico de las brujas, y en cada juicio que se hacía se descubría el pasado de cada mujer, ya que si había tenido conductas sexuales irregulares, eso confirmaba el contenido del libro. Se creía que las mujeres mantenían relaciones con el diablo y con demonios. El libro está lleno de un contenido misógino y el título identificaba únicamente como mujeres a las brujas. Es como decir... O sea, la palabra el texto Malleus Maleficarum tiene género mujer. No es el martillo de la brujería, el martillo de los brujos. Es el martillo de las brujas mujeres, haz de cuenta. Y hay una frase que dice aquí: no solo Dios está tan enojado por la herejía que permite que Satán ayude a las brujas a hacer cosas, sino que también hará que el mundo se acabe. Más adelante podemos verlo, pero el libro destacaba que Dios permitía que el diablo ayudara a las brujas. El primer tercio del libro presenta 18 preguntas con su respuesta, y su misión es presentar las causas y el origen del crimen. Buscará probar que la brujería existe y detalla cómo el demonio y sus seguidores, los cuales generan un mar de males, con permiso de Dios Todopoderoso.
Esto, al contrario de ser un castigo, como muchas autoridades eclesiásticas lo veían de la época, proclamaban los autores que Dios permite esto con tal de que el demonio no gane poder ilimitado y destruya el mundo. Es que sí, eso sí, yo como ferviente creedor, siempre te lo hacen así, como, Sí. no, es que el diablo le está tirando un paro a Dios. Sí, o sea, como que eso me chocó mucho porque que Dios permita la brujería, o al menos él, que estaba tan en contra de la brujería, pero era algo como sin Base. irracional el odio que tenía él contra las mujeres. También era, aparte de que era Él era misógino. súper misógino, güey. Porque ahorita vamos a ver. Para ser bruja, básicamente lo que tenías que hacer era mujer. La bestia. Y era lo que te contaba el libro. O sea, es que las mujeres tienen mucho deseo sexual y por eso obviamente van a ser seducidas por el diablo. La bestia. Así te lo platicaba. O sea, como las mujeres no pueden controlar su sexualidad, va a terminar teniendo relaciones con el diablo y va a ser... ¿Es bruja? Así de esas. A mitad del libro nos muestra cómo reconocer a las brujas. Describe las formas de la brujería y en esta sección nos describe cómo las brujas lanzan sus hechizos para que estas acciones puedan ser prevenidas o remediadas. Porque también era como que las brujas lanzan sus hechizos de esa manera o usan esto para hacer esto, y te mostraba también cómo contrarrestarlo. Como un tipo de ayuda, ¿sabes qué? Pues ponte, no sé, como ahora. Calzón al revés. Sí, algo así, ¿verdad? Prevenido o remediadas. Esta parte hace más fuerte énfasis en que las brujas obtienen su poder a través de haber hecho un pacto con el demonio. Las sospechosas de brujería eran campesinas mujeres que practicaban la medicina herbolaria, o con problemas mentales, y mendigas, porque según el martillo, los débiles eran los más peligrosos. ¿Los débiles? Sí, porque al no tener nada, quieren. La bruja sabe lanzar hechizos. Esto llevó a que cualquier persona que lanzara la más mínima amenaza contra otra y por alguna razón su hijo se enfermara o algún animal de ellos se muriera, pasara alguna desgracia, lo que fuera, esta pudiera ser culpada por brujería. Inmediatamente, Sí, bruja. O sea, estamos tú y yo platicando, nos peleamos y ojalá que te pase algo malo, X, ¿ah? Y que se cumpla. Y luego llegas a tu casa y se te cae una olla. Ya es. No, me lanzó un hechizo. Fíjate. Y nomás salías y nomás con el simple hecho de apuntar, ya eras llevada a juicio. Si la mujer tenía algún tipo de deseo sexual o deseo de prosperar por medio del dinero, o trabajaba mucho, se creía que era bruja, ya que el diablo despertaba los instintos de lujuria y avaricia. No, este vato se estaba bien mal, güey. Bueno, pero se entiende, güey. Eran otros tiempos. La bruja puede volar, sola o con ayuda de una escoba. Esto también hacía que las mujeres que fueran muy limpias y limpiaran su casa y salieran a barrer, fueran tachadas de bruja, ya que siempre se les veía con la escoba. Por más chistoso que suene. No, güey. O sea, si era Si completamente... te veían limpiando, básicamente con una escoba, pues ahí te transportas. Güey, prácticamente ahora sí, ya entendí, güey, por qué, de dónde viene la palabra cacería de brujas, güey. Güey, O sea, de estás ahí. haciendo cacería de Sí. brujas, güey. Cualquier cosa que hagas te va a culpar, güey. No, escucha esto. Una bruja podía convertirse en animales, podía controlarlos, específicamente aves, gatos, ratones, lobos, alimañas, todo tipo de animales de esos. Esto es que si cualquier mujer que tuviera una mascota, especialmente un gato, se le consideraba bruja porque era su familiar. Y eso también llevó a la muerte a muchísimos gatos. Puta máquina, güey. Eras limpia. Eras limpia. Eras pobre. Eras bruja porque eras la débil. Güey, querías salir de pobre. Eras bruja, güey, porque el dinero te va a traer. Tenías un animal. Pues es tu familiar. Güey, prácticamente como la iglesia actual, güey. Sí. La bruja tiene una apariencia horrible. Las personas feas eran consideradas brujas por el hecho de no ser tan agraciadas a la vista. Pero también se decía que la bruja se vestía de una mujer hermosa. Entonces, a su vez, también las mujeres hermosas eran tachadas de bruja. O sea, no te salvabas, güey. No había... Eras mujer, eras bruja, güey.
O sea, ese odio tan grande tenía el vato este. Yo creo que alguna vez lo plantaron. O antes de ser dominico, nadie lo quiso nunca, güey. Yo creo que ninguna mujer nunca lo quiso. Haber tenido una pinche apariencia. A ver, está fea, horrible, güey. El vato que manipuló la creencia de las personas, güey. Sí. Para lograr su cometido, su venganza. Sí, la neta sí, ¿eh? La tercera y última parte era un manual legal sobre acusación, persecución y pena capital para las brujas. Y este es el que, digamos que más risa te da, si lo quieres ver desde un punto de vista de lo absurdo que es. Primeramente, cualquier persona podría mandar a juicio y ser enjuiciada por el simple hecho de ser señalada, lo que ya habíamos dicho. Cualquier persona, así no fuera autoridad, un niño, lo que fuera, te podía mandar a juicio. Cualquiera que defendiera al acusado en los juicios era acusado también. ¡A la bestia! Cualquiera que negara o dudara sobre las brujas era hereje y por tanto era brujo. Sí, Wilson, si no estás conmigo, estás en contra. El libro estipula que solamente se puede condenar a la pena capital a la bruja que confiese que legítimamente es una bruja. Pero en la página 212 del libro dice lo siguiente: si la acusada no confiesa la verdad, habrá un segundo o tercer día de interrogatorio bajo tortura. O sea, sí o sí, güey. Tienes que decir que sí eres bruja. Si al momento de la tortura la enjuiciada mostraba señal de dolor, esto quería decir que Dios lo aprobaba y estaba del lado de la justicia. Pero si la enjuiciada no aguantaba la tortura, quería decir que Dios había... Ah, no, güey, en este no estábamos así. Sí, ahí era. Pero si la enjuiciada no aguantaba la tortura, quería decir que Dios había obligado al diablo a dejar de ayudar a la bruja, y eso también quería decir que era culpable. Durante los juicios era importante de que cada tortura fuera distinta de todas, pues se creía que el demonio podía aprender de cada una de ellas y soportar el dolor la siguiente vez. Pues si la acusada, como vimos, mostraba señal de dolor, quería decir que el diablo la había abandonado. Pero si no la mostraba, quería decir que la ayudaba. Güey, pero pues ¿cómo no vas a mostrar señales de dolor? Es algo improbable, o sea, ahorita, a partir de aquí vamos a ver los métodos que utilizaban, pero es algo imposible. No hay persona en el mundo que soporte eso. A ver. Por eso tenías que pues, era obvio que ibas a sentir dolor y ibas a mostrarlo. Otro recurso de tortura era preguntar a la acusada si era capaz de probar su inocencia mediante el tormento del hierro candente. Si ella decía que sí, entonces quedaba demostrado que era una bruja, dado que una inocente no querría exponerse a semejante tormento. Mientras que las brujas saben que cuentan con la ayuda del demonio y las va a proteger del dolor. Si aún con esto el juez dudaba, entonces se procede a realizar la prueba. Consistía en poner a la piel hierro al rojo vivo. Si la piel se quemaba, estábamos ante una bruja. Si se diera el caso de que la piel no se quemara, esto era prueba irrefutable de que la acusada era ayudada por el demonio. A ver. Si se quemaba, era una bruja. Si se quemaba, era una bruja, porque ya hemos visto anteriormente que Dios obliga al diablo a abandonar la ayuda. Entonces, pues ya no la va a proteger de que no se queme. Y se va a quemar. Entonces era bruja. Era una bruja, pero claramente. Pero si no se quema, la sigue ayudando el diablo. ¿Es bruja? ¿Es bruja? O sea que no hay manera de salvarte. No hay manera de salvarte. A la bestia. Y aquí enlisté varios de los métodos que usaban. Y vamos a darnos cuenta que no hay poder humano que pueda soportar eso. No va en orden de dolor más, sino simplemente es una lista. La garrocha o la cuerda. Se ataban las manos por detrás de la espalda y se levantaban por las muñecas a varios metros del suelo. O sea, se te ataban a la espalda y después te levantaban con un sistema de poleas que se dejaban caer sin tocar el suelo. Entonces te levantaban y sí. Entonces, pues al momento de caer se te quebraban los brazos. Sí. Se te zafaban hacia atrás y imagínate estar así, ni se inmutó, pues no. Otro muy descriptivo en el nombre se llama el aplastacráneos.
que consiste en un casco con un sistema para apretar. Ah, ya De como poco el a de Jigsaw. poco, hasta que la fuerza destroza el cráneo. El potro se ataban al preso de manos y pies sobre una mesa. Las cuerdas de los pies se iban enrollando en una rueda giratoria y cada vez que daba vueltas esta rueda iba estirando las extremidades Ya, güey, ese sí lo he visto. hasta llegar al desmembramiento. Ya, ese sí lo he visto, pero por eso se llama el potro, porque antes era jalado por caballos. Sí, ándale. Antes, pues en ese tiempo era antes. Antes de antes. Antes de antes. La pera era un instrumento que se Está introducía horrible, güey, ya sé cuál es. en forma de pera. Depende tu pecado, era donde iba introducido. En la boca para los oradores, predicadores heréticos. En la vagina para las brujas y las mujeres que habían hecho actos sexuales. Y en el ano para la gente, para homosexuales pasivos. Entonces se introducía, era como una pera, se introducía y por medio de un sistema se iba abriendo hasta despedazarte. Ay. O sea, estos vatos realmente eran muy ingeniosos. No, pues sí, güey, no tenían nada que hacer, güey. El aplastapulgares era una herramienta metálica que eran como unos, ¿cómo se llaman? Las prensas. Ah, ok. Ese yo creo que lo malo es el después, güey. Sí, ya que te la quitas, como que. Pues ya, o sea, no, o sea, después de quedarte sin pulgares, güey. Ah, sí, no, pero normalmente ya morías. Ah, pues si te llegas a salvar. Pues te están aplastando los pulgares y dices, soy bruja, güey. Sí, es cierto, ya, sí, me olvidaba que no había manera de salvarte. Ya quémame, por favor. No había manera de salvarte, güey, sí, es cierto. Donde se metían los dedos de las manos y los pies, quedando destrozados al voltear unos tornillos. Y bueno, en esta ocasión sí puse el más feo, al que a mí me parecía el más feo, pero no. O sea, no hay manera. Este se llama la cuna de Judas. Ah, no, eso nunca lo había escuchado. Esta tortura consistía en elevar al preso con un sistema de cuerdas y dejarlo caer sobre una pirámide de madera. Afilada con la precisión suficiente para que cayera con el aparato reproductor a vagina o ano. Así. O escroto y te abría, güey. O sea, estaba horrible. Horrible. Es una cosa horrenda. Y terminamos. Ya no vamos a monetizar, güey. No, sí, de por sí. Terminamos con una frase que decía el Heinrich Kramer. Y que básicamente te da, aunque es una muy pequeña, te da contexto de lo que, la manera de pensar y de lo que plasma en su libro. Y dice: no consentirás que una bruja viva. O sea, a ese nivel el tenía un odio totalmente. Ay, güey. Afortunadamente ya no estamos en esos tiempos. En esos tiempos donde pues la iglesia tenía todo el poder que quería. Pero vemos que no era aprobado. O sea, dentro de lo que cabe es que el libro se hizo muy popular. Era el segundo libro más vendido del mundo en ese tiempo. O sea, era la Biblia y el martillo de las brujas. Hola, bestia. O sea, sí lo necesitabas leer, güey, sí o sí. Sí, era como los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. O sea, básicamente. Pues terminamos el episodio del martillo de las brujas. El martillo de las brujas, güey. Para que veamos que la historia siempre tiende a repetirse. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros fuimos Alta Examen.